Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene la licenciatura en Economía en Richmond, Indiana, y la maestría en doctorado en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es catedrática en la Maestría de Desarrollo Económico y Cooperación Internacional del Centro de Estudios de Desarrollo Económico Social de la Facultad de Economía de la Benemérita. Y desde hace 30 años ha sido colaboradora del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, CESDER, y durante los últimos 20 años ha sido socia de la Asociación Civil Promoción y Desarrollo Social, organización que le da respaldo jurídico y de gestión al CESDER. El CESDER es una organización ubicada en el municipio de Sautla, con una fuerte presencia en la Sierra Norte de Puebla. En el CESDER ha colaborado como maestra en la licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural y más tarde colaboró en la creación y puesta en marcha del Centro de Estudios Alfareros, un espacio local de investigación e innovación tecnológica y de formación para artesanos. Quiero aprovechar esta última mención al CEA, el Centro de Estudios Alfareros, para mencionar que Moisés Ramírez no nos va a poder acompañar el día de hoy, desafortunadamente, pero tenemos la suerte de tener aquí a Judith. Gracias y bienvenido. Bueno, sí. Yo quiero agradecer a Marta, a los compañeros de la sociedad, del Seminario de Sociedad de Conocimiento, por su generosa invitación. Cuando nos invitan, siempre nos plantean preguntas que no estamos acostumbrados a contestar, y entonces nos es muy grato el intercambio precisamente por eso. También quiero hacer un reconocimiento al maestro Fernando, porque aun cuando nosotros no hemos asistido a las sesiones, nosotros estamos enterados de ellas. Entonces ha sido un intercambio grato, y creo que la presentación que vamos a hacer complementa de una manera diferente este intercambio. Yo les voy a hablar, le explicaba a Marta, yo les voy a hablar desde mi experiencia desde la sociedad civil. Yo soy profesora de la Facultad de Economía, pero desde hace muchos años colaboro en este proyecto en la Sierra Norte de Puebla, y me ha tocado trabajar en el proyecto específicamente con los artesanos desde hace más o menos 15 años. Nosotros, como organización, somos en un sentido parecidos y diferentes. Ahorita les voy a ir contando los cómo y los porqués. Nosotros formamos el Centro de Estudios Alfareros. Voy a tratar de hablar desde el espacio desde donde venimos, que es el Centro de Estudios Alfareros, aun cuando pertenecemos a una organización mayor. El Centro de Estudios Alfareros es uno de 4 centros que ahora están bajo el cobijo de lo que llamamos el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural, que es lo que llamamos el CESDER, conocido en la Sierra Norte. Los otros centros que tiene el CESDER son el proyecto fundador, que es un proyecto educativo, ¿sí? Nuestro origen es en la educación. Nosotros desarrollamos la primera escuela secundaria en el municipio de Sautla hace 30 años, cuando no había escuelas secundarias, ¿sí? Y de escuela secundaria desarrollamos una escuela secundaria con un modelo propio y con el cobijo y reconocimiento de las personas de la dirección de telesecundarias, en una época que no teníamos ni luz en la comunidad. Esa experiencia deviene después en una experiencia de un bachillerato incorporado a la Universidad Autónoma de Puebla, y después una licenciatura en Planeación del Desarrollo Rural, que está reconocido por la Secretaría de Educación Pública, ¿sí? La licenciatura es una licenciatura orientada para jóvenes campesinos e indígenas, ¿sí? Es un proyecto educativo que está muy destinado a los jóvenes del medio rural,
para poder ser alumno del CESDER tú tienes que ser promotor comunitario o promotor en una organización, tienes que ser parte de una organización campesina para poder estudiar en el CESDER, ¿sí? No me voy a quedar ahí porque, digamos, no es el objeto de esta conversación, pero sí quiero mencionarlo porque ese es nuestro origen, ¿sí? Nosotros no somos diseñadores, nosotros no, nuestro acercamiento con los artesanos es un acercamiento también desde nuestro origen. Nuestro origen es un origen de ir fortaleciendo las capacidades locales en las comunidades a partir de un proyecto educativo en su origen, y también tenemos lo que ven ahí, el SECRAPRO, que es una propuesta agroecológica, es digamos, la segunda más antigua de las actividades que realiza el CESDER. Es un trabajo muy fuerte de recuperación de lo que es la definición, el sentido y el significado de tener autosuficiencia alimentaria en una región y en una localidad. Y por autosuficiencia alimentaria, soberanía alimentaria, en una región que es muy difícil, digamos, quiere decir que estás tratando de rescatar mucho el saber popular, mucho del saber campesino para que eso sea parte de la potenciación. Y luego un área relativamente nueva que llamamos el área de economía solidaria, que tiene mucho que ver con el fortalecimiento de los procesos de asegurar que los tianguis no desaparezcan, que no solo aprendas a valorar tu producto en moneda, sino además en especie, ¿sí? Hacemos mucho en economía solidaria, por ejemplo, de los tianguis de semillas nativas de la región, porque tenemos una postura muy fuerte en el sentido de la recuperación del patrimonio biogenético. Todos los centros, si bien tienen una especificidad, como ustedes ven en términos de su actuación, tienen una identidad grupal en torno al CESDER, ¿sí? El CESDER PRODES, lo que somos pues como organización, es una organización de la sociedad civil. Tenemos diferente origen, ustedes ven, yo soy economista, otros eran pedagogos, otros eran maestros, docentes de la CENTE, otros eran así, de diferente origen, ingenieros agrónomos, etc. Se funda en 1982 con un fuerte, como les decía, un fuerte centro en lo educativo, pero en la medida en que el arraigo ha sido más fuerte, ¿sí? Y en la medida en que las generaciones de egresados fueron también participando del proceso de la organización, ahora tenemos casi a todos los cuadros directivos del CESDER son egresados de nuestro, digamos, del proyecto educativo. Y con ese proceso, si ustedes hacen una mirada hacia atrás, bueno, muchos de ustedes están muy jóvenes, pues, pero los que estamos más mayorcitos, sabemos que hace 30 años el proceso de la apertura comercial estaba recién presentándose. Digamos que nosotros vivimos en la región y desde la región un proceso de agravio, ¿sí? Con respecto a las medidas de política económica, que van cambiando inclusive la naturaleza y la forma en que hacemos las cosas, ¿no? Entonces nosotros nos vamos de lo educativo a un asunto muy fuerte de lo identitario, subjetivo, y el asunto territorial ahora con mucha fuerza, ¿no? Somos entonces institución y organización, es una mezcla de las dos cosas. Y nos vamos siempre constituyendo en nuestro actuar, o sea, nos definimos como un actor político, no partidario, pero sí un actor político, ¿sí? Esta es nuestra dirigencia, ¿sí? Son personas de la región. Me importaba mucho que los pudieran ver, porque cuando me ven a mí, no me creen, ¿sí? Ellos son nuestros directivos, ¿sí? Egresados todos del proceso formativo, y ahora asumiendo, dos de ellos con posgrado, y ahora absorbiendo todas las funciones y responsabilidades de la conducción del proceso. Esta es nuestra forma de funcionamiento, ¿sí? Tenemos, no
yo no soy muy bueno, como no sé de diseño y además soy tecnológicamente incapaz, no sabía cómo poner el consejo de socios y socias como diluido en la parte. Uno juega un papel más bien como de ya propio del consejo de ancianos, ¿sí? Y más bien es la dirección colegiada y el consejo de coordinación los que están en el proceso de la construcción del CESDER. Adelante. Estamos en la Sierra Norte de Puebla, en el municipio de Sautla, en la Junta Auxiliar, sobre todo el Centro de Estudios Alfareros. Estamos en la comunidad de San Miguel Tenestatiloyan. La comunidad de San Miguel Tenestatiloyan es la comunidad alfarera más grande del país, ¿sí? Simplemente por el número de alfareros que hay. Un poco los paisajes para que vean más o menos por dónde estamos, que se parece, le estaba diciendo a los compañeros que hay pasajes que se van a parecer mucho, ¿sí? Adelante. Y esta es la Junta Auxiliar de San Miguel. Tiene un tianguis muy fuerte de trueque los días martes, si algún día quieren pasar por ahí, y ahora ya pusieron uno para turistas los días sábado. Adelante. ¿Cómo surge el Centro de Estudios Alfareros? Antes nos llamábamos Centro de Formación y Capacitación Alfarera, nos acabamos de cambiar de nombre nada más para hacer más corto y fácil el asunto. Pero en el año 2000, la Secretaría de Salubridad nuevamente, amenaza con la puesta en marcha de una norma oficial que prohíbe el uso del plomo en el acabado vidriado de la loza, ¿no? San Miguel es fundamentalmente, los alfareros de Sautla no son alfareros de mucho de la producción decorativa, ahora cada vez más, pero digamos la matriz realmente fuerte es de ollas y cazuelas con acabados vidriados. Entonces, la amenaza de la ley, ¿sí? Se nos vino enfrente, ¿sí? En ese año, además, se estimaba que 2.500 familias del municipio de Sautla estaban dedicadas a la alfarería, ¿sí? Y hubo en ese momento una organización local, el CESDER, ¿sí?, que tenía una trayectoria importante en proyectos innovativos, de innovación educativa, y con experiencia en la gestión de recursos, sobre todo de la cooperación internacional. Todavía no estamos en la crisis europea, ¿sí? Es un momento, ¿sí? Ahora ya ese momento terminó. Ahora, un poco para que tengan contexto, porque San Miguel no es una de las comunidades más antiguas de la historia en el sentido de la producción de la alfarería. Sí, algunas familias, pero no 2.500. ¿Por qué llegaron a ser 2.500 familias? Fue una de las preguntas. Primero, ¿sí?, el Tratado de Libre Comercio implicó la importación de granos básicos, y eso significó para el medio rural un desastre, ¿sí? ¿Por qué? Porque aún los precios locales del maíz se fueron a la goma, ¿sí?, por no decir más lejitos. Hubo un impulso, además, si ustedes ven, lo estoy hablando del año 2000, ya está en la presidencia Fox, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen primeritito, ¿sí?, para tratar de amortiguar el reclamo social del medio rural? Porque no había precios de garantía, porque todo se estaba permitiendo importar. ¿Cómo hicieron para amortiguar? Y empezaron con un discurso de la microempresa y empezaron a inyectar una gran cantidad de dinero a lo que serían las opciones artesanales. Te daban para cualquier cosa. FONAES, yo les puedo decir una cantidad de dinero impresionante. Entonces, pues tú eres un productor que ya no da con lo que estás cosechando, que ya tienes un conjunto de restricciones, tienes una opción donde tienes un sistema de producción que no tiene muchas barreras a la entrada, como lo es la alfarería de las ollas y las cazuelas, ¿sí? Y además tienes recursos para poder hacerlo, pues mira, te vas, ¿sí? Digamos, es una parte, digamos, de subsistencia, y una subsistencia además facilitada, ¿sí? En el
caso de San Miguel, ¿sí?, los mercados se expandieron probablemente porque en otros pueblos alfareros de otras partes del país ya se habían constreñido. Ya la gente había sentido que no podía vivir de la alfarería y ya se había ido a Estados Unidos. Porque también es un momento donde eso se facilita. Si se acuerdan del periodo de Fox, es donde la emigración, sobre todo de la zona de Michoacán, olvídense. Sí, adelante. Tenemos también como antecedente para lo que nosotros formamos en el Centro de Estudios Alfareros una experiencia gubernamental que no siempre es totalmente conocida, porque no todo ha podido, digamos, no todo tuvo la adecuada divulgación, o porque los devenires institucionales no siempre fueron los primeros, ¿no? Fonart desarrolló desde mediados de los 90 una experiencia interesante donde hicieron con la UAM Iztapalapa una investigación muy interesante a nivel nacional, tratando de tipificar los yacimientos de barros locales en varios estadios de la República. Hicieron un ejercicio de diagnóstico de hornos y también diagnóstico de problemas y problemáticas. Ahí esa parte, digamos, que arrojó resultados, pero no necesariamente todo se pudo instrumentar. No es, digamos, eso será motivo de otra discusión. No todo se pudo instrumentar a la hora de establecer un programa para la sustitución del plomo en el caso de la alfarería. También hicieron un trabajo interesante de hablar con los industriales de la cerámica para ver si en México podría empezar a producirse un material que pudiera ser sin plomo para el vidriado, ¿sí? Se desarrollaron por lo menos 2 o 3 marcas comerciales, no han sido del todo exitosas, pero eso existió. Y desarrolló una práctica de capacitación para los alfareros, que es básicamente lo que constituye hoy en día el programa de sustitución del plomo. A ver, el que lo antecede. Entonces, cuando nos vimos con esta situación, ¿sí?, ¿qué es lo que dijimos? Eso es básicamente el razonamiento que, digamos, tuvimos esta plataforma, supimos de estas experiencias y dijimos, bueno, ¿cómo es que podemos fundar un proyecto? ¿Sí? Habíamos visto que de la experiencia, que mucha de la experiencia de Fonart, en parte porque no alcanzaban el número de capacitadores, pero también en parte porque los capacitadores tenían que ir de lugar en lugar, no había a veces una cercanía lo suficientemente estrecha con los artesanos para entender sus diferentes problemáticas en términos de su necesidad de capacitación. También había un problema porque el costo de experimentación la estaban sufriendo los artesanos, no la vivía, digamos, nadie más, ¿sí? Tú tenías que hacer las pruebas y si tú te equivocabas, pues pagabas tu loza que se había echado a perder y hasta que le atinaras, ¿no? ¿Sí? También había un equipo de, lo que queríamos era, además, establecer un lugar donde en esto otro pudiera ocurrir, que hubiera capacitación y que además pudiera absorberse el costo de experimentación. Nuestra lógica nos llevó a que el equipo de base del centro alfarero tenía que tener alfareros como parte de su equipo. No podían ser personas de fuera que no entendieran, que no vivieran, que no sufrieran la problemática. Tenían que ser alfareros. Y teníamos que saber asociarlos, porque este problema no se resolvía nada más con voluntad, ¿sí? Entonces los universitarios y otras personas del gremio venían al caso. Queríamos que el lugar fuera un espacio abierto, un espacio de encuentro, ¿sí? Un lugar donde pudieras indagar, ¿sí? Pudieras tratar de hacerte la pregunta de por qué, hasta que te agotaras, ¿sí? Y poder además conocer, ¿sí? La posibilidad de experimentar y probar tus ideas, sobre todo eso, ¿sí? Porque si tú quieres hacer un cambio y dices, bueno, pero a veces uno no se anima a probar una cosa diferente, sobre todo si te va a costar, ¿sí? Y si no tienes un grupo que te anima, olvídate, es más difícil todavía, ¿sí? Queríamos, a su vez,
generar, como CESDER, el proyecto del CESDER había descubierto o había vivido la experiencia de que hay una fuerte necesidad de generar instituciones locales, ¿sí? Instituciones que son capaces de hablar, ¿sí? Capaces de tener agencia, ¿sí? ¿Por qué lo decimos? Porque en México, con la apertura comercial, con el proceso del Tratado de Libre Comercio y sobre todo con un creciente actitud de desprestigio por parte del gobierno a los comisariados ejidales y a los representantes comunitarios, de pronto las comunidades ya no tenían órganos de representación que realmente fueran comunitarios. Todo se tenía que pasar a través de la presidencia municipal. Ya no tenías comisarios ejidales, o sea, no podías tener un conjunto de representantes que antes le habían dado fuerza a la comunidad. Y entonces, volver a generar instituciones locales gobernados por la gente de la región o de la localidad era muy importante para nosotros, ¿sí? Como ven, igual que en el proceso de la creación del CESDER, en el proceso de la creación del Centro de Estudios Alfareros, participamos un tutti frutti, ¿sí? Todo el equipo de base son gente de la región, 2 alfareros y 2 muchachos que son egresados de la licenciatura del CESDER. Y luego el equipo, lo que llamamos el equipo ampliado, que son profesores de la UAM Iztapalapa, de la UAM Xochimilco y su servilleta, ¿sí? ¿Qué tareas nos propusimos hacer? ¿Sí? Porque, primero, hubo una tentación muy grande al principio de que lo que teníamos que hacer es enseñarle a los alfareros a hacer otras cosas, pero teníamos un problema, que es el que la amenaza del problema de la sustitución era un problema real, ¿sí? Y la amenaza era de que decían que iban a venir con motoconformadoras, iban a aplastar todas las ollas y las cazuelas que están a la orilla de la carretera y que iban a hacer no sé cuántas cosas. Bueno, la amenaza era real. Y entonces dijimos, no, este centro, en lugar de ser un centro de diseño, por lo menos en esta primera etapa, tiene que ser un centro de investigación que tiene que dar respuesta a los problemas que tienen los alfareros en la sustitución del plomo. Bien concretito, no teníamos que hacer mucho más. Y teníamos que desarrollar una propuesta de capacitación y formación acorde. De desarrollo institucional no les voy a hablar mucho, pero a lo que se refiere es a todo el proceso de convertirnos en institución, ¿no? Porque una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? Y como todo, en la vida de las comunidades y en la vida de las organizaciones, nunca pasa la cosa fácil. Paralelo a todo esto que estuvimos haciendo a la hora de crear el Centro Alfarero, ¿sí? El CESDER empezó a hacerse un conjunto de cuestionamientos que para qué les cuento, ¿sí? El cuestionamiento sobre todo, sobre cuál es nuestro quehacer y cuál es nuestra práctica. Bueno, y entonces es como un circo de 3 pistas, ¿sí? Hay actividad en las 3 y uno va navegando como puede en el proceso. Adelante. En lo que me voy a concentrar es en la investigación en los productos y procesos que desarrollamos, porque eso es lo que le tocaba a mi compañero Moisés y me abandonó, ¿sí? Pero bueno, ¿de dónde vienen las ideas, no? Ahí entre comillas dice, nadie quiere comprar la loza sin plomo, ¿sí? Aquí Vero no me dejará mentir. Hubo una gran primera etapa donde todo el mundo decía, pero esa no te la compro. Y entonces un problema muy grande para la sustitución tenía que ver con que no había salido al mercado del material que no tenía plomo. ¿Por qué? Pues porque es opaco, no brilla, huele a rancio, ¿sí? Había un montón de cosas que nadie podía responderte, ¿sí? Y entonces la pregunta que orientó la investigación es qué hacer con el material, con el esmalte comercial para que funcione, ¿sí? Y entonces lo que hicimos fueron estudios sobre materias primas, ¿sí? Los mismos estudios sobre los barros, ¿sí?
que son desde las cosas sencillas de las pruebas alfareras del barro, ¿sí?, hasta las pruebas más sofisticadas que nos ayudaron a hacer en la UAM Iztapalapa de los componentes de los barros, ¿no? Pero primero, estas pruebas alfareras, que si es elástico, que si es poroso, que si se encoge, que si se encoge más, que si se encoge menos, que si, ¿sí? Todas esas pruebas las hicimos. Y con el vidriado, ¿sí?, con el caso del esmalte, son pruebas que son las pruebas, lo que llamamos la prueba de tensión superficial, las pruebas del coeficiente de expansión térmica. Todas estas pruebas las pudimos hacer en el centro alfarero, con los barros, y no tener que trasladarlo a México y después volver, porque a veces luego no vuelven porque los universitarios tuvieron exámenes y luego tienen problema para poder regresar y cosas por el estilo. Los universitarios nos enseñaron a hacerlo en el centro alfarero. La prueba, por ejemplo, esta de resistencia química suena así como muy fuerte, ¿no? ¿Sí? Pero lo único que hacemos es que la cazuelita vidriada se mete en vinagre y se le deja 2 o 3 días, y si se carcome, pues es que no funcionaba muy bien el esmalte, ¿no? Bueno, eso lo fuimos haciendo y experimentando, ¿sí? Pero, ¿cuál fue nuestra conclusión? Aun cuando hubo posibilidades de mejorar la formulación, si le agregabas un poquito de un material a otro, porque ustedes saben que el problema del vidriado y el barro es el maridaje entre el esmalte y el barro, ¿sí? Como tienen diferentes puntos de fusión, o sea, se eleva la temperatura y se calienta de manera diferente, pues, entonces, si se encoge uno más rápido que el otro, se quiebra o te tuerce el barro. El vidrio puede torcer el barro, ¿sí? Entonces, como vimos que no se podía mejorar demasiado, se podía mejorar pero no demasiado, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, que para poder trabajar óptimamente, sobre todo con los esmaltes comerciales, lo que había que hacer era elevar el punto de fusión, ¿sí? Aceptar que lo mejor era no trabajar a 600 grados como la mayor parte de los hornos alfareros, sino trabajar a 900 grados, y que para eso nosotros teníamos que mejorar las condiciones de temperatura y horneado en los hornos de leña, porque eran los hornos de los alfareros, ¿sí? Teníamos que ver que los costos de producción en los hornos de gas también eran más elevados y que no todo el producto, ¿sí?, lograba colocarse, porque uno estaba haciendo una innovación con la producción de los alfareros, pero el costo de, a ver, bueno, ya ahora sacaste un material, sacaste una pieza muy buena, ¿sí?, ¿y dónde lo vendo? ¿Sí? Ya lo puedo tener con esmalte sin plomo, ¿y dónde lo vendo? ¿Sí? Entonces uno tenía que irse más cercano y pensar que los cambios tal vez iban a ser más lentos y graduales, ¿sí? La gente además tenía mucho temor en algunos de los casos para usar algunos de los hornos de gas, que no siempre era el caso, pero digamos, es que es toda una tecnología nueva, no es nada más una técnica, es todo una estructura productiva diferente. Y mucho de lo que nos pasó es que, contrario de lo que algunos pensaban, el uso de la leña emite menos gases invernaderos que el gas, ¿sí? Porque cuando se quema el gas, sí, efectivamente, menos en ese momento, pero todo el proceso de extracción del gas es lo que produce el efecto de invernadero. Y entonces hay que contabilizar las cosas de una manera diferente. Lo que hay que hacer, porque sí hay que reconocer que hay una degradación del entorno, sí, lo que sí hay que hacer es sembrar leña, ¿sí? Pero la leña sí se puede sembrar. Estamos hablando de un recurso renovable, ¿sí? Entonces, este era un elemento importante. Ojo, no quiere decir que está resuelto, pero digamos, se reconoce como problemática. Entonces, ¿cómo mejorar la eficiencia térmica en los hornos tradicionales? ¿Sí? Primero, no sé cuántos de ustedes conocen lo que son los hornos tradicionales, pero la mayor parte son hornos de barro, es un horno de brocal, es un cilindro, ¿sí?, a cielo abierto, cubierto la mayor parte de las veces con tepalcates, y entonces
tienes un problema porque simplemente si le pones una tapa ya mejoraste la eficiencia térmica. Ahora, ¿de qué es la tapa? ¿Cuál era la forma? Era parte de lo que había que trabajar. Tuvimos durante algún tiempo una idea de una tapa en forma de media naranja, ¿sí? Pero que, si bien ayudaba, todo el calor se salía por la chimenea rapidísimo. Entonces, ahorita hemos trabajado sobre una tapa semiplana con un plato deflector que ha resultado una recirculación del calor muy interesante y entonces mucho menor consumo de combustible, ¿sí? Entonces, el asunto de la tapa, las formas, las funciones y demás ha sido muy interesante. Los materiales de construcción, ¿sí? Por supuesto que el horno de adobe va a perder más calor que un horno de ladrillo. El asunto era, los hornos de ladrillo, sobre todo los de ladrillos refractarios, son muy caros los industriales. Entonces la pregunta era si éramos capaces de producir un ladrillo refractario con materiales locales y además utilizarlo en una forma que te permitiera la construcción del horno. Digamos que en esa etapa todavía estamos, ¿sí? Con algunos avances y algunas preguntas sobre realmente si es lo que conviene o no conviene en términos de la producción. Pero la exploración ha ido por ese lado de cómo aíslas el calor del horno. Mejoramiento de la combustión. Mucho de lo que se ha hecho en el centro de Alfarero es cambiar la forma del horno, ¿sí? Usando el mismo horno cilíndrico, si lo levantas y le pones un cenicero y una parrilla, hay una situación donde el fuego se ahoga menos, ¿sí? Y entonces, al jalar el calor, ¿sí?, la combustión es mejor y se usa menos leña, ¿sí? Y bueno, toda la parte de la estructura dentro del horno, producir ladrillos en forma de novela para que puedan formar un arco perfecto, ha sido muy importante porque entonces no tienes que usar varilla, ¿sí? Tienes mucha más resistencia de tu horno al proceso de la cocción. Y luego vino la pregunta que se derivó de, bueno, está bien, queremos hacer productos, queremos hacer cambios para que la producción artesanal que quiere permanecer en la producción de ollas y cazuelas lo haga mejor y de manera más eficiente y sin la amenaza del plomo. Perfecto. Pero hay otro grupo de alfareros que quieren hacer cosas nuevas, cosas diferentes, quieren trabajar a otra temperatura. ¿Es posible tener un horno diferente a otra temperatura y que use eficientemente la leña? ¿Sí? Esa fue otra de nuestras preguntas. Y tenemos dos experimentos con hornos de tiro invertido que han resultado interesantes. El que está, Moisés es el que está sosteniendo la tapa del horno, que esta es la versión de todas las modificaciones en el horno tradicional. Ustedes pueden ver en el extremo derecho inferior lo que es un horno tradicional. Las modificaciones todas se pueden realizar con un menor costo. No estoy diciendo que no tenga costo, ojo, lo que estoy diciendo es que tiene menor costo que si uno se migra totalmente a gas, ¿sí? Y hay muchas cosas donde ahorras es en el costo de la autoconstrucción, porque ya no estás contratando a otros, ¿no? Entonces, arriba tenemos la versión del horno tradicional mejorado, y abajo, en esa cosa que parece como un closet, es un horno de tiro invertido, modelo australiano, que es un diseño que nos ayudaron a preparar los compañeros de la UAM Xochimilco. Bien, ya voy terminando, se los prometo. Ahora, ¿cómo es que se realiza el trabajo? ¿Cómo es que es el vínculo con la comunidad? ¿Sí? Los cursos y talleres, ¿sí?, para definirlo en las palabras de mis compañeros, son para quienes conocemos cómo trabajamos, ¿sí? O sea,
en la localidad de alfarero a alfarero, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que puede haber una sensibilidad adicional, ¿sí?, a escuchar, que tal vez, por ejemplo, si yo veo que hay un señor que me ha pedido que le construyamos un horno y que me está diciendo constantemente que el horno no funciona, y que yo lo voy a visitar y me encuentro tal vez con que el que dice que no funciona el horno es su papá. Si yo tengo la sensibilidad de escuchar, ¿sí?, todo lo que está pasando, tal vez descubro que parte del problema es que mi papá tiene miedo que cuando yo tengo horno, yo me independice de él y entonces no lo ayude, ¿sí? Y entonces hay que saber escuchar cuando estamos en la comunidad y no decir es que los artesanos se resisten al cambio. No, a veces detrás de la resistencia hay muchas otras cosas. Y eso es más fácil que lo escuche alguien que es de la comunidad que alguien que no tiene tanto tiempo para poder escuchar, ¿sí? Tenemos muchos materiales de divulgación y cosas por el estilo, y muchas de las capacitaciones que ahora nos han solicitado para otras comunidades. ¿Qué es lo que dicen mis compañeros? Nosotros damos una capacitación en otros lugares después de conocer su barrio y su forma de cocinar. No vamos a hacer una capacitación donde vamos a exponernos a darles un consejo y que no funciona, ¿sí? Entonces voy, me traigo una muestra de tu barro, la estudio, hago pruebitas y luego voy y si quieres platicamos juntos sobre qué es lo que podemos compartirte, ¿sí? Hacemos mucho ahora, mucho más que antes, sesiones de trabajo para análisis de resultados. ¿Qué quiere decir? Juntamos a toda la gente que ya tiene un horno diferente, uno de los hornos nuevos en cualquiera de sus modificaciones, y a ver, ¿qué fue lo bueno? ¿Qué fue lo malo? ¿Qué fue? Pues es que los del centro del alfarero no supieron vencer la verdad. Bueno, pues entonces recibimos la crítica y, digamos, nos acompañamos en el análisis, ¿sí? Este tipo de socialización de saberes, lo que nos ha ayudado, le contaba yo a Martín Puchet, de las cosas que más emocionantes es para una persona que es así como fanática de estos procesos educativos, es escuchar cómo los ingenieros ya usaban términos alfareros para explicar lo que estaban haciendo y los alfareros ya usaban términos ingenieros para explicar lo que estaban haciendo. Esa apropiación del lenguaje a partir de una construcción común fue muy rica y es muy rica. Las experiencias colectivas de visita e intercambio, nosotros visitamos talleres alfareros, ahora ya vamos en 7 estados del país, con alfareros, y entonces nos echamos un mano a mano. Bueno, yo digo echamos y yo no he hecho nada, ¿no? Nos damos un mano a mano, en esta esquina doña Gregoria y en esta esquina doña Juanita, a ver quién se echa la cazuela primero y cuáles son sus técnicas y demás, y ha sido muy muy rico porque al regreso los alfareros tienen que explicarle a la comunidad cómo son los alfareros de otra comunidad, y en ese explicar cómo es el otro, de pronto hay un nosotros que es realmente emocionante y diferente. Y en este último tiempo lo que hemos estado es muy metidos en la defensa del territorio y la identidad. Adelante. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo hago un análisis de esa estrategia educativa, digo, hemos pasado de las prácticas participativas que clarifican los problemas, que nos ayudan a formular acuerdos y cosas por el estilo, y hemos pasado también por un asunto del desarrollo como un asunto de gestión, pero también agarramos y decimos, ¿sabes qué? Es que tal vez el problema es el desarrollo. ¿A qué me refiero? Casi todos nosotros, creo que no había ni una sola persona aquí en este auditorio que no dijera, es que estamos de acuerdo con el desarrollo, pero tiene que ser sustentable, tiene que ser alternativo, tiene que ser culturalmente responsable, tiene que ser... Le ponemos tantos adjetivos
que el desarrollo ya no es el desarrollo como estaba pensado. Y entonces tal vez lo que tenemos que hacer es aprender o buscar una palabra diferente que diga que eso es lo que queremos construir, esa sociedad que queremos, decirlo de manera diferente, porque si le tenemos que poner tantos adjetivos a una cosa, es porque tal vez la cosa es parte del problema, ¿sí? Tanta barnizada le estamos poniendo, ¿sí? Bueno, con los alfareros y alfareras, parte de lo que hemos tratado de hacer es trabajar en una construcción de lo que es una idea de la vida en comunidad. Y la vida en comunidad es lo que estamos tratando de cambiar o de usar, por lo menos por ahora, como un concepto diferente al concepto de desarrollo, ¿sí? ¿Por qué? Porque consideramos que esas prácticas de la vida en comunidad que hemos vivido en las comunidades rurales son las que nos deben de guiar en muchos sentidos hacia adelante, ¿sí? Entonces, ¿dónde desagrego o cómo desagrego esta idea de la vida en comunidad? Tenemos una vida en comunidad del equipo de base, que son los compañeros que allí están en la lucha a pie de cañón todos los días, ¿no? Son personas de las comunidades que buscan trabajar con y por los suyos en una organización diferente, ¿sí? Ya es colocarte en la realidad, asumir una postura ante ella, ¿sí? Tenemos un equipo ampliado donde estamos todos los que venimos de fuera, ¿sí? Pero que es un equipo al que constantemente se le interpela, ¿sí? Y se le convoca a vivir una experiencia, ¿sí? Decolonial. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de una experiencia decolonial? Donde las jerarquías, que tú porque eres de la ciudad o tú porque estudiaste, no valen, ¿sí? Aquí al revés, ¿sí? Tú porque estuviste, no vale. Aquí al revés. Nos miramos todos a los ojos, ¿sí? Ahora, esa experiencia decolonial no solo es para quienes venimos de fuera, sino también es para los que son de la comunidad, porque a veces, por temor o por respeto, ¿sí? O por costumbre, ya no le dicen sus cosas al que viene de fuera, ¿sí? Y entonces lo que hay que hacer es constantemente trabajar sobre eso, ¿sí? Tenemos también una relación con los alfareros y alfareras que buscamos que sea una relación ética, no una de abuso y abuso, como comentaban aquí bien los compañeros antes. Y un trabajo específico con los jóvenes que es desde lo suyo, ¿sí? Queremos que el Centro de Estudios Alfareros sea considerado por la comunidad como una de sus instituciones, ¿sí? No una sucursal B, ¿sí? Una de ellos. Todavía estamos en eso. Y con el CESDE, con nuestra instancia mayor, ¿qué es lo que nos ocurre? Siempre estamos en la discusión de nuestro quehacer. ¿Dónde estuvo? Que ya medio se los platiqué, la crisis del CESDE, ¿sí? Es que eso que llamaban el desarrollo se nos había vuelto esquivo. No lo hallábamos, pues 30 años ahí haciendo, trabajando, gestionando y todo lo demás, y veía si la situación podía parecer igual, diferente pero igual. Y entonces decías, bueno, pero es porque no hice las cosas, pues nadie se robó el dinero, o sea, aquí estuvo y se invirtió y se hizo y se hizo y se hizo, pero ¿qué pasó? Pues nosotros no estábamos involucrados, pero nos abrieron las fronteras, ¿sí? Nosotros no estábamos involucrados, pero nos hicieron una política económica. Nosotros no estábamos involucrados, pues sí, nos pasó todo eso. Y entonces el desarrollo, eso que tú estás haciendo de manera disciplinada, ¿sí? Se te esquiva, se te escapa, se te va. Y entonces tuvimos que abrirnos a la posibilidad de que se nos cuestionara, que eso nos cuestionara. A ver, espérate, te mueves mucho y no llegas a ninguna parte, pues entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Sí? Esa pregunta es una pregunta que vuelve a ser fundacional para nosotros ahora. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que aceptar lo que otros, la mirada del otro, y
permitir que eso cuestione todo nuestra formulación y nuestra práctica. Y también porque eso otro nos interpela, nos exige, nos mira desde la práctica. Y el carearnos, el empezar a carearnos con los modelos, si ustedes ven, un modelo tradicional de transferencia tecnológica sería un centro alfarero que a lo que se dedica es a transferir tecnología y no a discutir con la gente, ¿sí? Y lo que nosotros queríamos aquí era poner en tensión aún eso. Adelante. Entonces, pues en eso estamos, ¿sí? Básicamente nuestras 3 líneas de trabajo, como todos es seguir en lo formativo, que es, digamos, nuestra matriz, ¿sí? Pero donde más y mejor nuestras formas de ser y hacer se hagan presentes, porque vivíamos un poco es como el dilema del alumno bien portado, ¿sí? Se porta tan bien que no se divierte, ¿sí? Y entonces, o se divierte pero a escondidas, ¿sí? Y entonces nosotros éramos muy buenos para llenar formatos, para conseguir recursos, cosas por el estilo, y resulta que al ser tan así, nos teníamos que cuidar de procesos que eran muy importantes en la región y que nos estaban ocurriendo. Sobre todo el asunto de las concesiones mineras, que a nosotros nos pegó muy fuerte, ¿sí? En el municipio de Sautla, cerca de 3/4 partes del municipio se concesionaron a la minería, ¿sí? Minería a cielo abierto, ¿sí? Tuvimos una lucha muy importante contra una minera china en el municipio de Tlamanca, ¿sí? Perdón, en la comunidad de Tlamanca. Este proceso es un proceso no nada más del municipio de Sautla, es un proceso de todo el país, pero sobre todo un proceso que está ocurriendo en las zonas artesanas, en las zonas de los indígenas. Sobre esos terrenos es que se están yendo, ¿sí? Concesiones para la minería, con ello viene la hidroeléctrica, y la hidroeléctrica no es para darle electricidad a las comunidades, la hidroeléctrica es la electricidad para que esté más barata la electricidad para las mineras, ¿sí? Entonces, en el proceso de carearnos con nosotros mismos, dijimos, a ver, espérate, ¿sí? Mira lo que está pasando, no podemos estar ajenos a eso porque inclusive somos parte de eso. Entonces la defensa del territorio y la vida ahora se ha vuelto uno de nuestros ejes estratégicos. Y nuevas formas de ser sujeto, ¿sí? De ser actor dentro de una sociedad nueva que queremos construir. Y el diálogo y la interpelación como un método. Muchas gracias.